Bienvenidos a este primer episodio del podcast Aventuras de unos doctorantes. En este podcast estaremos hablando acerca de la vida como estudiantes de doctorado y cómo hemos balanceado el trabajo del estudio, además de cómo explicar en lo que estamos trabajando. Entonces, el día de hoy, su servidor, el doctor Cristian Peña, va a hacer la función de presentador de este podcast y tenemos aquí a nuestros primeros dos invitados, a la doctora Ixiu del Carmen Cabrales, neuróloga pediatra y estudiante del doctorado en investigación multidisciplinaria en salud, y el doctor Alejandro Arellano, ginecólogo, especialista en reproducción y medicina materno-fetal, que nos estará hablando sobre la fertilidad masculina y el impacto que tiene la contaminación ambiental y otros factores en el desarrollo o en la problemática que se ha venido observando acerca de la fertilidad, específicamente en varones. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. En este sentido, pues me gustaría que el doctor Alejandro pues, se presentara un poco, nos hablara un poco de él y nos contestara primeramente un breve resumen de qué es su trabajo para posteriormente pasar con la doctora Ixiu a hacer algunas preguntas más específicas. Adelante, doctor. Bien, gracias. Pues mi nombre es Alejandro Arellano, yo soy soy médico, de especialista soy ginecólogo. Hice una subespecialidad en medicina materno-fetal y después hice reproducción. Pues actualmente estudio en doctorado en investigación multidisciplinaria en salud. Y mi línea de investigación es un análisis de predicción de la calidad seminal, es decir, combino la parte de reproducción con inteligencia artificial, un análisis de predicción utilizando una red neuronal artificial para predecir la calidad seminal en el futuro, en los próximos 20 años. Gracias, doctor Alejandro. Yo soy la doctora Ixiu Cabrales y en esta ocasión quisiera hacer algunas preguntas sobre la línea de investigación que están trabajando. Estamos habituados a estudiar y hablar sobre la infertilidad en las mujeres. Quisiera que nos hablaras un poquito cuál es el panorama del día de hoy de la infertilidad masculina, de qué es, de qué se trata, para poder dar pie y entender un poco más de tu estudio. Pues el eje de la investigación es que la fertilidad, evidentemente, la más estudiada es del lado de la mujer o la que tiene más visibilidad, pero sin embargo del lado del hombre no tiene esa visibilidad. Y a lo que nos estamos enfrentando es que las mujeres reconocen o saben que pierden capacidad reproductiva conforme avanzan de edad. Sin embargo, en el caso de los hombres eso no es así. Podemos envejecer y nuestra capacidad reproductiva se mantiene por un periodo mucho más largo. Pero existe un problema que lo hace un poco más grave que el caso de la reproducción en el caso de las mujeres, que es que es impredecible la pérdida de esta capacidad reproductiva y conforme han pasado las décadas por diversas características como la contaminación ambiental, el aumento de la temperatura, el aumento de la obesidad, diabetes o enfermedades crónicas en general en los hombres, de forma mucho más acelerada que en los años anteriores se está perdiendo capacidad reproductiva. Entonces la idea es ver solamente el dato, cuál es la calidad seminal en el pasado para tratar de decir cuál será a esta velocidad o a este ritmo de pérdida, cuál será la capacidad reproductiva de los hombres en los próximos 20 años, ¿no? Gracias. Y para entender un poco más, ¿cómo medimos o cómo se mide la calidad seminal en los hombres? Se hace por medio de un estudio que se llama seminograma. Es un estudio ya estandarizado que evalúa características del semen, entre ellas las características de las células del semen, que son los espermatozoides. Evalúa características macroscópicas y microscópicas, igual que bioquímicas, pero las importantes o las más relevantes desde el punto de vista de la reproducción son las
macroscópicas, son las microscópicas desde el punto de vista de las células, que son los espermatozoides. Entonces, a estas se evalúan la concentración, es decir, cuántos espermatozoides tiene una muestra, que se mide en millones por mililitro. ¿Cómo se mueven estos espermatozoides? Necesitamos aquellos que se mueven hacia adelante, que van y persiguen el óvulo, es decir, la movilidad progresiva. Y la morfología, la anatomía de estos espermatozoides, que anatómicamente tengan características normales. Son los 3 factores, así en resumen, que serían los más importantes para medir la capacidad reproductiva o la calidad seminal a través de un seminograma. ¿Y cuál es como el principal motivo en un hombre para acudir a investigar la calidad seminal a una clínica? ¿En la población general? En la población general, sí. La infertilidad sería el principal factor. La incapacidad para tener un hijo después de un año de actividad sexual regular sin protección. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la definición de infertilidad? Gracias. Ok. Y ustedes quieren estudiarlo mediante una red neuronal artificial. Es algo que se ha manejado en muchos ámbitos. No sé si nos pudieras explicar cómo se trabaja y qué es una red neuronal artificial. Una red neuronal artificial es un modelo dentro de una vasta cantidad de modelos que existen en la inteligencia artificial. Y una red neuronal artificial, lo que esencialmente busca es encontrar parámetros y va reajustándose, o eso es a lo que llamamos que aprende, de acuerdo al error. Es decir, la red neuronal sabe el dato de entrada, es decir, sabe cuál es la característica con la que inicia y sabe también el diagnóstico. Entonces tiene que buscar lo que hay en medio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este dato de entrada dé este diagnóstico? Y hace un cálculo, digamos, a la mitad, entre la entrada y la salida, para predecir cuál va a ser la salida. Si la salida es incorrecta, se reajusta. Es decir, si la red neuronal dice que esta persona que estamos estudiando en este caso está sano y el resultado final conocido es que está enfermo, entonces hace un reajuste al cálculo que hizo en medio. Y entonces sabe cuál es su grado de error. Y después vuelve a hacer el cálculo. Es decir, recalcula y entonces vuelve a cotejar su resultado con el resultado real. Y si este resultado real ya es correcto, entonces en ese punto ya su ajuste pues aparentemente sería el más adecuado. Digo aparentemente porque hay otras pruebas para reajustar. Y entonces ya puede hacer una predicción. Es decir, podemos tener, por ejemplo, podemos darle, quizá para simplificarlo, convertir grados centígrados en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, eso ya tiene una fórmula. Sin embargo, la red neuronal no la conoce. Pero sabemos cuál es el grado centígrado de entrada y cuál es su equivalencia al grado centígrado de salida, o sea, el resultado o a lo que equivale ese grado centígrado en grados Fahrenheit. Pues la red neuronal tiene que hacer cálculos para saber, con base en este cálculo, a cuánto equivale el grado centígrado de entrada al grado Fahrenheit de salida. Y es lo que hace, ve patrones, establece patrones y entonces llega a un resultado. Y a esa parte de equivocarse y reajustar, es decir, saber que se equivoca y saber cuánto se equivoca, es a lo que le llamamos como aprender, o la parte de la inteligencia artificial, ¿no? En la inteligencia artificial hay varios modelos. El más popular en este momento son los LLM o Large Language Model, que son los grandes modelos de lenguaje, y en eso está ChatGPT. Pero la red neuronal en este caso es dentro de los modelos, pero es distinto. O sea, hay modelos específicos para problemas específicos, ¿no? Incluso se pueden utilizar varios modelos para un solo problema y hacer que la precisión en la predicción sea mucho mejor. Gracias. Entonces, si estamos o estoy entendiendo bien, ustedes van a utilizar un método de inteligencia artificial para predecir la calidad seminal en 20 años.
¿Y qué esperan encontrar? ¿Cuáles han tenido o la experiencia hasta lo que llevan ahorita en cuanto a los resultados? La información en el mundo parece mostrar que incluso no solamente la especie humana, sino que otras especies están teniendo un deterioro en su calidad seminal. Lo que esperamos encontrar es que habrá deterioro, pero lo que no sabemos es cuál es el grado de deterioro que existirá. En teoría, pues ya sabemos, o al menos la información dice que se está deteriorando, pero ninguno se ha enfocado en decir cuánto será este impacto en el futuro, sino sabemos cuál es el impacto en el presente. Okay. Al estudiar ustedes eso, y supongamos que los resultados sean como los comentas, que sí va a haber una disminución en la calidad seminal, ¿cómo podríamos nosotros como espectadores o qué recomendaciones existen para mejorar la calidad seminal hoy en día en los hombres? Bueno, dentro de las recomendaciones son casi las conocidas para tener un sistema de salud general, ¿no? O sea, que la persona sea saludable. En realidad, hay otros estudios que han revisado la disminución de la calidad seminal y su impacto sobre la solicitud de acudir a centros de salud, a hospitalizaciones e incluso a mortalidad. Y esto no porque el semen sea una enfermedad, sino la consecuencia es decir, habla que el sistema tiene un deterioro. Entonces, la reproducción la hemos considerado o consideramos que es como un lujo dentro de la vida, es decir, que solamente aquellos que tienen una condición de salud adecuada tienden a embarazarse con mayor facilidad. Entonces, si mejoramos la salud en general, es decir, si disminuimos el peso, si evitamos consumir dietas ricas en carbohidratos, si evitamos fumar, estos factores mejoran la salud y por ende también incluso se ha probado que mejoran la calidad seminal. Sin embargo, hay otros a los que no podemos modificar, como por ejemplo la contaminación ambiental. Digo, es más difícil cambiar de ciudad, ¿no? Eso quizá no está a la mano de cualquiera. Y otros factores como por ejemplo la elevación de la temperatura en general en el mundo, pero en los lugares en donde se vive. Y eso pues tampoco lo podemos modificar, al menos no de forma directa. Entonces, hay factores modificables y factores que no lo son. Y de hecho el deterioro se da en general por factores modificables, evidentemente, pero los factores no modificables, como las características del ambiente en el que se vive, pues son los que no podemos modificar y también queremos medir al final el impacto de estos cambios. Sin embargo, ese impacto se medirá en el futuro, después de predecir cuánto será el deterioro. Entonces habría que medir qué porcentaje le corresponde a cada factor. Gracias. Oye, suena muy interesante, doctor. Y aquí me llama la atención los factores que mencionaste, porque realmente si estamos prediciendo que hay una disminución de la calidad seminal, mayor infertilidad, desde mi campo de estudio, área de estudio, pues creo que va a tener un impacto, ¿no? En cuanto a algunas enfermedades genéticas y algunas condiciones que podríamos ver en los hijos de estos pacientes. No sé si ya hay algún estudio relacionado sobre la calidad seminal y algunas enfermedades conocidas. Esos hay pocos. De hecho, lo que se está estudiando, incluso se conoce poco el valor de los hombres en la descendencia y se estudia ahora con mucha mayor frecuencia que antes, ¿no? Siempre se ha considerado que la razón de las alteraciones es mamá, ¿no? Pero no es así. Bueno, lo es en muchos de los casos, pero la edad en los hombres, aunque la capacidad reproductiva no se haya perdido, también se sabe que pareciera tener un efecto sobre la descendencia. Eso es cierto. El problema en el que nos enfrentamos es que la pérdida de la calidad seminal se une al hecho de que estamos queriendo embarazarnos cada vez a edades más tardías para poder realizar pues nuestra vida laboral, ¿no? Entonces,
si esta disminución se mantiene, pues no nos va a permitir realizar esta vida laboral para poder embarazarnos arriba de los 30 años como lo hacemos la gran mayoría. Y eso implicará un gasto importante porque hay que recurrir a tratamientos de reproducción asistida y no están cubiertos por el sistema de salud y son costosos, ¿no? Entonces, probablemente aquellas personas que decidan o que su salud no sea tan adecuada y decidan postergar su reproducción, habría que considerar realizar un seminograma si lo que queremos es esperar, ¿no? Saber si tenemos esa oportunidad. Muchas gracias a los dos. Estamos llegando al término de este capítulo. Aquí me gustaría comentar antes de terminar y empezar con el cierre de cada uno de ustedes, preguntar si en realidad esto de la deficiencia en la calidad seminal en realidad es como un marcador o un reflejo de que la salud en general se está deteriorando, o sea que nuestra salud como hombres se está deteriorando y por eso tenemos niveles cada vez peores de calidad seminal. Y bueno, después de contestar esta pequeña pregunta, me gustaría que primero la doctora Ixiu nos diera como sus reflexiones de este capítulo y cerramos con Alejandro. Gracias. Ya, bueno, si la disminución de la calidad seminal está asociada a un deterioro en la calidad de vida o en la salud de las personas, la respuesta en general es sí. Sin embargo, no es el único factor. Eso es importante decirlo. Y no sabemos cuál es la intensidad de los factores no modificables o del ambiente en este deterioro y cuánto es el de la enfermedad. Pero la respuesta breve es sí. Muy bien. Ixiu, tus conclusiones o reflexiones. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Alejandro, y me quedo con el uso y de la inteligencia artificial en tu estudio, ya que esto es algo muy novedoso y que nos puede aportar a abrir puertas hacia unos nuevos métodos de aprendizaje. Entonces, en cuanto a eso, te felicito porque vas a hacer un gran trabajo y que siguieras después de esos resultados con una línea de investigación, quizá para hacer alguna intervención o modificación que esté en nuestras manos y la socialices para disminuir todos esos riesgos, ¿no?, en la población. Sí, esperemos que así sea. Gracias. Gracias. Alejandro, ¿tú algo que quieras comentarle al público que nos está escuchando acerca de qué interés hay en hacer investigación en salud, en fertilidad, en esto de la inteligencia artificial o redes neuronales? ¿Qué te gustaría comentar? Bueno, en términos generales, que la inteligencia artificial no es algo tan ajeno. En la medicina se está incluyendo con cada vez mayor frecuencia. No es la solución a los problemas, pero sí es un camino que facilita encontrar soluciones, ¿no? Encuentra patrones, aquellas cosas que quizá tardaríamos mucho en hacerlo. Y para eso es muy buena la computadora. Y yo en ocasiones digo que la inteligencia artificial es la estadística 2.0, ¿no? O sea, la implementación son estas pruebas estadísticas que tradicionalmente se usaban. Ahora esta es otra prueba estadística, pero digamos evolucionada, ¿no? Que encuentra patrones en lugares en donde le es un poco más difícil a la estadística tradicional. Entonces, incluirla o estudiarla como parte de las líneas de investigación parece interesante en cualquier área o en una diversidad de áreas, ¿no? Y eso creo que quizá está un poco de más porque los últimos 2 años han sido bastante relevantes para la inteligencia artificial y la publicidad lo ha hecho ChatGPT, ¿no? Y lo hace pues, en las computadoras de todos ahora, ¿no? Ya no es tan ajena. Ese es un modelo distinto, pero existen varios modelos que pueden encontrar soluciones a los problemas que hasta el momento no encontramos, ¿no? Y también hay otras posturas sobre lo peligrosa que puede ser, ¿no? Pero bueno, eso también habría después que discutirse. Sí, como bien mencionas, pues ya es una realidad que tenemos al alcance
pues de cualquier persona que tenga internet y computadora ya tiene acceso a esas herramientas. Entonces, pues el futuro dirá, va a tener que empezar a legislarse. Yo ya he visto que en muchas revistas científicas ya ponen un apartado sobre inteligencia artificial, para que no vaya a haber ahí algún gandalla que haga su artículo con ChatGPT, supongo, algo así. Entonces, pues ya es algo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues el futuro dirá cómo manejamos esta herramienta. Pues muchas gracias a ambos, parece muy, muy interesante la plática y pues terminamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado a todos los que estuvieron aquí presentes con nosotros. Saludos a ambos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias.